Pido que el miembro Teresa Rivera sea expulsada de la sala. Déjenme repetir. Pido que el miembro sea expulsado de la sala ahora mismo. ¿Se puede ser ministra de Energía sin saber de energía? ¿Se puede culpar a las neveras, al aire acondicionado y a los glaciares, y quedarse tan ancha? Pues sí, si te llamas Teresa Rivera. Hoy te contamos cómo la ministra española fue expulsada del Parlamento Europeo tras soltar un discurso que mezcló ciencia ficción, activismo místico y una buena dosis de chulería castiza. Quédate hasta el final, porque lo que dijo, y cómo respondió Roberta Metsola, no lo verías ni en un episodio perdido de El ala oeste de Moncloa. Vas a alucinar. Literalmente. Deja tu me gusta si también te hace feliz que los chorizos obtengan su merecido. Teresa Rivera volvió al Parlamento Europeo con la templanza de quien va al matadero pero vestida de gala. Era su primera aparición desde el apagón, ese del que había huido elegantemente la vez anterior con la excusa de una videollamada urgente con la ONU, que luego resultó ser un seminario web sobre agricultura regenerativa en Lituania. Nada más poner un pie en el hemiciclo, la cosa pintaba negra, como las calles de media España aquella noche. Desde los escaños se oían murmullos, carraspeos maliciosos y algún que otro eurodiputado murmurando: «Aquí viene la ministra de las sombras». Cuando se acercó al atril, un eurodiputado neerlandés encendió una linterna y la enfocó al techo. Otro, portugués, soplaba una vela encendida. El francés, sin disimulo, se puso unas gafas de sol por si volvía a fallar el sistema. Fue entonces cuando Roberta Metsola, con el porte de una madre cansada en una cena familiar de Navidad, dijo: «Silencio, por favor. Vamos a escuchar a la señora Rivera, a ver si esta vez no desaparece entre las sombras como la última vez». Teresa, sin inmutarse, subió al atril. Llevaba una carpeta con papeles y, por supuesto, su inconfundible chapita de la Agenda 2030, que brillaba más que la central de Trillo en sus buenos tiempos. Respiró hondo, sonrió con firmeza artificial y dijo: «Queridos eurodiputados, queridas eurodiputadas, querides eurodiputades, vengo aquí a rendir cuentas, no porque crea que las deba, sino porque la transparencia es un valor que se presupone, como el sentido común, que claramente escasea en estos tiempos». La primera carcajada, nerviosa, se escapó desde la bancada escandinava. Rivera siguió como si recitara un salmo. El apagón en España fue una combinación desafortunada de elementos imprevistos, transiciones pendientes y, por qué no decirlo, una señal de que debemos avanzar hacia un modelo más resiliente, más inclusivo y más feminista. Sí, feminista. Porque incluso los apagones tienen género, aunque algunos aún no lo vean. En ese momento, el eurodiputado polaco estalló de risa y le dijo en voz baja al griego: «¿También va a proponer cuotas de género para los kilovatios?». Ella, imperturbable: «No busquemos culpables fáciles. Las empresas privadas, las nucleares, el mercado eléctrico, son entidades complejas. Pero si uno observa bien, siempre hay un patrón de comportamiento. Fallan cuando más las necesitamos. Igual que ciertos partidos políticos. Pero no vengo a hacer política, vengo a contar verdades como fotones». Los murmullos aumentaban. Teresa se agarró al atril como si fuera una tabla de windsurf en pleno temporal ideológico. Muchos se escandalizan porque Red Eléctrica esté bajo control del gobierno. Señoras y señores, ¿y qué esperaban? ¿Que la infraestructura energética de un país la controle un grupo de frikis en Telegram? Peor sería, gritó uno desde el fondo, porque al menos los frikis dan explicaciones. Ella siguió sin despeinarse. El sistema falló, sí. ¿Pero saben por qué? Porque aún arrastramos un legado de dependencia energética fosilizada, centralizada y patriarcal. El cambio duele. Como una vacuna, al principio te da fiebre, pero luego te salva. Roberta Metsola ya se removía en su silla. Rivera fue a más. ¿Qué por qué podría haber más apagones en el futuro? Sencillo. Porque el sistema actual aún no ha interiorizado plenamente los principios de transición justa, de economía circular ni de democratización energética. Porque seguimos usando el aire acondicionado como si no hubiera un mañana. Porque hay gente que,
en pleno siglo XXI, aún tiene la desfachatez de ducharse con agua caliente a las 7 de la mañana. Esa gente también forma parte del problema. Se hizo un silencio sepulcral. El eurodiputado italiano consultó su móvil para confirmar que eso sí lo había dicho. Sí, lo dijo. Rivera, sin rastro de ironía, continuó. España ha sido valiente. Hemos apostado por renovables como un adolescente apuesta por criptomonedas, con fe, sin garantías, pero con la esperanza de cambiar el mundo. Y si hay que pasar por algún apagón para llegar al paraíso verde, que así sea. Hay países que cruzan desiertos. Nosotros cruzamos interrupciones del suministro. Uno de los eurodiputados checos, que hasta entonces tomaba notas con respeto, soltó. Esto no es un discurso energético, es un capítulo descartado de Black Mirror. Para terminar, Teresa alzó la voz, como si diera el pregón de las fiestas de la luz apagada. Y sí, volverán a producirse tensiones en el sistema, porque todavía hay centrales que no entienden que su tiempo ha pasado. Lo que no volverá es el modelo de antes, el de los combustibles que nos asfixian y las tarifas que dependen del viento de Bruselas. Vamos hacia una era de luz consciente, limitada, solidaria. Y si eso implica que, de vez en cuando, nos quedemos a oscuras, que al menos sea con propósito. Porque el futuro no se ilumina con fósiles, se construye con convicción. Aplausos no hubo. Solo un silencio incómodo. Y entonces, como si alguien hubiese soltado una cuerda, se oyó un pedo en la fila 4. Fue lo más sincero de toda la sesión. Metsola, con cara de nunca más, simplemente dijo. Gracias, comisaria Rivera. Se procederá al turno de preguntas, si aún queda alguien con fe en la electricidad. Y así salió Teresa Rivera del Parlamento Europeo, con menos dignidad de la que traía, pero con la misma convicción de siempre. Como una linterna sin pilas, muy comprometida, pero inútil cuando se va la luz. Después del discurso de Teresa Rivera, lleno de misticismo energético, metáforas forzadas y una fe casi religiosa en el sol y el viento, el Parlamento Europeo quedó en un silencio tenso, no por respeto, sino por la mezcla entre incredulidad, bochorno y fatiga institucional. Fue entonces cuando Roberta Metsola, presidenta del Parlamento, se ajustó la chaqueta, entrecerró los ojos como quien va a cortar el bacalao sin anestesia, y tomó la palabra con la precisión de una fiscal y el temple de una madre harta. Ya no sonreía. Ya no moderaba. Ahora interrogaba. Señora Rivera, muchas gracias por su intervención, aunque no estoy segura de si ha venido a explicar o a evangelizar. Y como presidenta de esta Cámara, y representante de millones de ciudadanos europeos, no puedo dejar ciertas cuestiones sin aclarar. Teresa Rivera, que todavía estaba guardando sus papeles con gesto de autosatisfacción, levantó la mirada, como quien no espera que le saquen la lista de pecados después de confesar. Metsola comenzó sin rodeos. Primera cuestión. Usted y su gobierno, incluido el presidente Sánchez, aseguran que el apagón no volverá a ocurrir, a pesar de no haber ofrecido todavía ni un informe técnico claro, ni una causa concreta. ¿Cómo puede afirmarse tal cosa sin base real? ¿Acaso la garantía de suministro ahora depende de un acto de fe o de un pacto espiritual con el sol de mediodía? Un murmullo generalizado recorrió la sala. Rivera abrió la boca, pero Metsola levantó un dedo, continuando. Segundo. La presidenta de Red Eléctrica, la señora Beatriz Corredor, tardó 48 horas en comparecer. Y lo hizo por teléfono, como quien llama a decir que llegará tarde a cenar, no como quien representa a una infraestructura nacional tras un colapso energético. ¿Puede usted aclararnos por qué el gobierno permitió semejante gestión de crisis? ¿Por qué no compareció de forma inmediata? ¿Por qué nadie dio explicaciones técnicas? ¿O se pensaba resolver esto a golpe de rueda de prensa poética? Rivera hizo un amago de moverse, pero la presidenta siguió, esta vez con un tono más sarcástico. Y por último, señora Rivera, ¿cree usted que decirle a los ciudadanos que no usen el móvil y que no se dejen llevar por bulos es una respuesta digna de un jefe de Estado durante una crisis nacional? Le recuerdo que los españoles estaban sin luz, sin información y sin soluciones. ¿De verdad considera razonable que la única instrucción útil del señor Sánchez fuese que no llamaran demasiado por teléfono? ¿No cree que, si alguien debía guardar silencio, era precisamente su gobierno? En ese momento, el hemiciclo entero, excepto la delegación socialista española, que intentaba fundirse con sus asientos, estalló en aplausos contenidos, entre cejas arqueadas, sonrisas cínicas y hasta algún que otro bravo, dicho en varios idiomas. Teresa Rivera, por primera vez en su carrera política europea, tartamudeó levemente. Lo que quiero decir es que,
el gobierno actúa con responsabilidad climática, y que la señora Corredor hizo lo que pudo. Metsola le respondió con una media sonrisa glacial, muy institucional. No dudo que hizo lo que pudo. Pero cuando lo que se puede hacer es tan poco, tal vez hay que empezar a preguntarse si esas personas deberían ocupar esos cargos. Gracias, señora Rivera. Un eurodiputado rumano resumió en voz baja, pero audible. En mi país, cuando se va la luz, alguien la enciende. En España parece que le hacen una ceremonia. Y así acabó el esperpento institucional de aquel día, con más preguntas que respuestas, más sarcasmo que estrategia, y la sensación general de que el apagón no fue solo eléctrico, sino también político. Roberta Metsola, tras un breve silencio en el hemiciclo, volvió a tomar la palabra, esta vez ya sin ningún barniz diplomático. Con el mismo tono con el que se le habla a un adolescente pillado mintiendo con las manos en el tarro de galletas, prosiguió su discurso mirando directamente a Teresa Rivera, que ya no tenía tanta soltura en el gesto ni tanto brillo en la chapita de la Agenda 2030. Señora Rivera, lamento tener que continuar, pero su intervención ha dejado más sombras que certezas, literal y figuradamente. Y como parece que nos encontramos en una especie de ritual místico de la energía sin datos, permítame que pase a lo que usted ha evitado comentar, el tratamiento que su gobierno ha dado a los expertos. La presidenta del Parlamento se inclinó hacia adelante, sin levantar la voz, pero con un filo helado en cada palabra. ¿Podría explicarnos por qué el presidente del Gobierno de España, al que usted representa hoy aquí, calificó a científicos, ingenieros y técnicos que alertaban de la posibilidad de apagones como catastrofistas, ultraderechistas, negacionistas, si me permite la vulgaridad, fachas? ¿Desde cuándo la defensa técnica del suministro energético es una posición ideológica? ¿O es que en su país ya se ha convertido la física en una ciencia de derechas? Algunas risas apagadas sonaron por el ala del Parlamento. Metsola ni se inmutó. Durante años, informes independientes han advertido del riesgo de sobrecargar el sistema con energía solar sin sistemas de respaldo. Expertos, no opinadores. Ingenieros de red, no columnistas de Twitter. Y ustedes, en lugar de escucharlos, los estigmatizaron. Cualquier voz que no entonase el mantra verde de todo renovable, todo el tiempo fue directamente laminada. ¿Y ahora qué tenemos? Un apagón. Y ni una disculpa. Rivera intentaba sonreír con gesto institucional, como si eso amortiguara el golpe, pero era evidente que estaba tragando saliva con más energía que todo el mix eléctrico de la semana anterior. Metsola giró unos papeles que tenía delante y alzó uno, claramente marcado en rojo. Aquí tengo las declaraciones del presidente Sánchez de marzo de 2022. No va a haber apagones en España. Eso es un mensaje apocalíptico promovido por la ultraderecha. Señora Rivera, ¿cuál es la diferencia entre negar el cambio climático y negar la posibilidad de un colapso energético cuando todos los indicadores técnicos apuntan a él? ¿O también ese apagón lo promovió la ultraderecha, con una pérfida conspiración solar? Más murmullos, más incomodidad. Y luego está, por supuesto, el comodín favorito, la Agenda 2030. Ustedes la utilizan como un escudo ideológico, una especie de conjuro político donde cualquier crítica técnica se convierte en sacrilegio. Pero se lo diré claramente, la Agenda 2030 no es excusa para improvisar. No es excusa para saturar la red sin almacenamiento. Y desde luego no es excusa para echar la culpa a los ciudadanos que solo quieren encender la luz en su casa sin que les hablen de resiliencia metafísica. Ahí hubo incluso aplausos espontáneos. Metsola se permitió una leve pausa, con mirada firme, antes de cerrar. La transición energética no puede ser un dogma de fe. No se hace con eslóganes, ni con desprecio al conocimiento. Se hace escuchando a quienes saben. Porque si no, lo que tenemos no es una transición, sino una chapuza con pancarta. Y señora Rivera, eso, le guste o no, también se apaga. Y con eso, bajó la vista hacia sus papeles y no dijo más. Teresa Rivera se quedó clavada en el asiento. Algunos eurodiputados sacaban fotos del momento. Otros simplemente suspiraban. En Madrid, seguramente, alguien ya preparaba otro comunicado ambiguo culpando al capitalismo, al clima o a la alineación de Mercurio retrógrado. Pero lo que estaba claro era que la luz en el Parlamento Europeo brillaba más que en Moncloa. Al menos, en lo que respecta a claridad. La situación en el Parlamento Europeo ya era insostenible. Después del correctivo verbal que le había propinado Roberta Metsola con la elegancia de una estocada limpia, Teresa Rivera, lejos de achicarse o mostrar un mínimo de humildad, optó por la vía del sarcasmo, la chulería y el desprecio descarado. Con una media sonrisa,
Como si estuviera en un debate televisivo con público afín, Teresa tomó de nuevo el micrófono sin pedir turno ni permiso. ¡Ay, señora Metsola! ¡Qué teatrillo tan europeo!, ¿no? ¡Qué escándalo tan fino por unas declaraciones que simplemente dicen la verdad que muchos aquí no quieren oír! ¿Sabe qué pasa? Que ustedes quieren luz barata, energía ilimitada y el planeta sano. Pues milagros a Lourdes, guapa. Los eurodiputados se removieron como si alguien hubiese soltado un gato en mitad del hemiciclo. Metsola la miraba incrédula, mientras algunos traductores levantaban las manos sin saber cómo traducir guapa en contexto institucional sin que sonara a mofa. Pero Rivera seguía, cada vez más crecida, como si estuviera en una rueda de prensa en Vallecas. ¿De verdad me van a hacer responsable de que la gente encienda el aire acondicionado como si viviera en Abu Dhabi? ¿O que haya hogares con 2, 3, hasta 4 neveras llenas de fiambre, refrescos y postres ultraprocesados? Eso también contamina. Eso también emite. ¿Y ahora se rasgan las vestiduras porque hablo de limitar esos hábitos? Pues lo siento, pero la transición verde no es un buffet libre. Desde el ala báltica se oyó claramente. ¿Pero qué dice esta sinvergüenza? Un eurodiputado alemán, con rostro de puro estupor, preguntó en voz alta. ¿Está insinuando que se revise si es ético tener una nevera en casa? ¿Es una broma o es el nuevo plan climático de España? Rivera, lejos de aclararlo, se carcajeó en voz alta. ¿Una broma? ¿Saben lo que es una broma? Una broma es que ustedes hablen de expertos cuando durante décadas han subvencionado el carbón y el gas como si fueran productos gourmet. Y ahora vienen a darme lecciones a mí. Vamos, hombre. Pónganse el aire a 28 grados y empiecen a ser parte de la solución, no del problema. La tensión era tal que hasta los ujieres del Parlamento se acercaron discretamente. Roberta Metsola, roja de furia pero aún firme, se levantó lentamente, y con voz clara, autoritaria y sin levantar el tono, dictó sentencia. Señora Rivera, este hemiciclo no es una taberna ni un plató de televisión nacional. Su actitud es impropia, irrespetuosa e intelectualmente vergonzosa. Este Parlamento no tolera que se ridiculicen los valores del respeto, la ciencia y la responsabilidad institucional. Por tanto, queda usted expulsada de la sesión. Pido que el miembro sea expulsado de la sala. Un suspiro de alivio y sorpresa recorrió la sala. Algunos eurodiputados aplaudieron. Otros simplemente no daban crédito a lo que acababan de presenciar. Una ministra expulsada por desfachatez, soberbia y argumentos tan surrealistas que ni el guionista de Black Mirror se hubiese atrevido a escribirlos. Mientras salía escoltada, Teresa aún tuvo tiempo de soltar una última perla. Claro, me echan por decir la verdad. Pero el planeta os lo vais a cargar con tanto comodín de modelo energético seguro. ¡Viva la resiliencia! Una eurodiputada belga comentó al oído de su colega. Resiliencia, es lo que necesitamos nosotros para aguantar a esta señora. Y así acabó la intervención europea de Teresa Rivera, expulsada, desautorizada, y con más memes circulando en Twitter que medidas concretas en su cartera. España, mientras tanto, seguía a oscuras, aunque esta vez por vergüenza ajena. Roberta Metsola, visiblemente cansada, aunque con esa elegancia que solo tienen quienes ya han escuchado 3 horas de despropósito sin perder las formas, cerró la sesión con un discurso que sería recordado en Bruselas como la colleja diplomática. Se colocó bien la chaqueta, tomó aire y, mirando a todos los presentes, y muy especialmente a una Teresa Rivera ya medio desaparecida por la puerta, escoltada por funcionarios con cara de ¿pero esto entra en mi convenio?, soltó con una serenidad demoledora. Estimados eurodiputados, miembros de la prensa, ciudadanía europea, acabamos de vivir una sesión que, sinceramente, no estaba en el guión. Lo que aquí hemos presenciado no es una comparecencia institucional, sino una parodia climática. Y como presidenta de esta Cámara, quiero dejar algo claro, por si aún hay alguien en Madrid que cree que Bruselas es una chirigota. Metsola bajó ligeramente el tono, más incisiva. La señora Teresa Rivera se ha reído de esta institución, de la ciencia, de los ciudadanos y de cualquier atisbo de lógica. Ha culpado al aire acondicionado, a las neveras y, si le damos 5 minutos más, habría acusado al pan tostado de emitir dióxido de carbono. Pero no ha dado ni una explicación técnica sobre por qué España prefirió sobrecargar la red solar cuando tenía los pantanos a rebosar, algo que hasta un becario de primero de ingeniería eléctrica te diría que es un suicidio energético. Los murmullos se tornaban en aplausos contenidos. Metsola continuó, ya con la ironía más fina que una navaja de Albacete. Y luego está la fiscalidad. En vez de gestionar,
Decidieron asfixiar fiscalmente a las nucleares hasta que dijeron buenas tardes, nos vamos. Lo que en su país llaman transición energética, en Europa lo conocemos como dejarse sin frenos cuesta abajo. Pero, claro, añadió, con una sonrisa entre divertida y aterrada, todo esto se hace en nombre de la Agenda 2030, ese amuleto institucional que ahora sirve tanto para justificar un apagón como para cargarse media industria estable. Porque si algo no les cuadra, lo tachan de facha o negacionista energético. Y aquí paz y después blackout. Las cámaras enfocaban a varios eurodiputados con gesto de por fin alguien lo dice en voz alta. Y luego, el golpe final, con voz templada pero firme. Y lo más grave, lo que de verdad avergüenza, es que la señora Beatriz Corredor y la señora Teresa Rivera, ninguna de las cuales tiene formación energética, por cierto, han cobrado y cobran sueldos millonarios mientras ignoran y desmienten públicamente a los expertos que sí saben de esto. Y cuando se les señala la incoherencia, se ofenden. Aquí no hablamos de ideología. Hablamos de luces que se apagan y sistemas que fallan. Una pausa breve. Y entonces, mirando al hemiciclo entero con tono sentencioso, remató. En Europa, no se puede venir a pasearse con discursos vagos y a burlarse de nuestra inteligencia. Esto no es la tertulia de una cadena amiga ni un acto de partido con aplausos pregrabados. Esto es el Parlamento Europeo, y aquí, señora Rivera, donde quiera que esté ahora, la electricidad no se improvisa, y el respeto tampoco se apaga. Los aplausos esta vez fueron ya sin contención. Algunos eurodiputados se levantaron. Otros solo murmuraban entre dientes cosas como: «Madre mía, menos mal que no trajo PowerPoint». Y así terminó la sesión, con la ministra Rivera expulsada, el prestigio institucional en pie, y la sensación generalizada de que Teresa había intentado vender placas solares en plena tormenta eléctrica, y se había electrocutado sola.